Hola, ¿qué tal y bienvenidos a Around the World, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Y para hablar de internacionalización, ¿qué más que el invitado que tenemos hoy? Su nombre es Luis Horacio Botero y nos va a hablar acerca de todos esos procesos de internacionalización que tiene la Universidad de Medellín, no solo hablando de este programa, sino de muchos temas que articulan esta idea de internacionalizarse, como es la radio y las revistas. Luis Horacio, bienvenido. Muchas gracias, Héctor, y un placer estar de nuevo en esta nueva serie. Antes Welcome to, ahora Around the World TV. Para empezar y contextualizar un poquito a las personas que aún no conocen a Luis Horacio, cuéntenos quién es Luis Horacio Botero. Bueno, yo soy un comunicador social periodista, luego hice unos procesos de estudios de especializaciones, maestría, actualmente estoy estudiando un doctorado y simplemente me defino como un catedrático, un académico que ha tenido que hacer sus procesos no solamente en la docencia, sino también en la administración educativa, y ahora me encuentro en una labor de administración educativa al frente de la División de Relaciones Internacionales de la Universidad de Medellín. Luis Horacio, entre todas las estrategias que la Universidad de Medellín tiene para de alguna manera preparar mejor a sus estudiantes está la internacionalización. Para empezar este tema y luego hablar acerca de todos los programas que hay creados para estos fines, cuéntenos acerca del concepto de internacionalizarse. ¿Qué es ser internacional? Bueno, nosotros hemos definido la internacionalización como un proceso transversal a las funciones sustantivas que tiene una universidad, y en este caso somos tres funciones sustantivas básicas: la docencia, la extensión y la investigación. Y la internacionalización pasa por todos ellos. Nuestro lema es hacer que la Universidad de Medellín pase por el mundo y que el mundo pase por la Universidad de Medellín. ¿Cómo se empieza a lograr esto? Cuéntenos acerca de qué está haciendo la Universidad de Medellín, y ya en estos casos en particular, tenemos un programa que es este, Around the World, pero también existen, se podría decir, unos hijos de este programa o unos padres, no sé, eso ya usted nos lo va a explicar, de este funcionamiento acerca de cómo se articulan diferentes medios para que la gente conozca y los estudiantes de la Universidad de Medellín viajen y conozcan el mundo. Claro, uno de los mayores problemas para internacionalizar una universidad o una región, un país, es precisamente a veces la falta de información que existe entre los usuarios para saber cómo se mueve uno alrededor del mundo. Nosotros diseñamos, cuando llegamos a la división hace ya 14 meses, una estrategia de medios que incluye un boletín virtual que se pasa a través de nuestras redes y nuestras bases de datos a estudiantes, profesores, personal administrativo, que se llama Around the World. Ese boletín ya tiene 24 emisiones, se emite cada 15 días y es una forma de nosotros acercarnos a nuestros públicos, donde encontrarán información variada sobre becas, sobre convenios, sobre movilidad, sobre proyectos de investigación conjuntos, y es digamos, una especie de revista electrónica o de boletín electrónico. Sí. Luego, cuando inició el proceso de la emisora cultural Frecuencia 1940M el año pasado, que la Universidad de Medellín tuvo en su buen acierto, gracias a nuestro rector, de hacer todos los trámites para obtener la licencia ante el ministerio, pues salimos también al aire con Frecuencia 1940M y fundamos una radiorevista mejor que se llama Around the World Radio. Ya tenemos 34 emisiones, es un programa que se emite cada semana en 940M los martes a partir de las 11 de la mañana. Hasta la emisión 32 estuvimos de media hora y ahora estamos en un formato de 1 hora con repetición los días sábados de 9 a 10 de la mañana. Y la tercera estrategia, que la teníamos desde hacía varios años, estaba dentro del propósito de la división, un programa denominado Welcome to, que tú fuiste también el presentador de esa serie, y ahora en una nueva fase, continuando con la estrategia de Around the World, planteamos a Around the World Televisión, que empieza ya una nueva fase, un nuevo aire, y es gracias a la oportunidad que nos da también el Centro de Producción de Televisión y Canalgo que estamos emitiendo esta nueva serie. Para desglosar un poquito acerca de cada tema, háblenos qué contenidos tiene la revista, qué contenidos tiene la radio, qué podemos encontrar ahí. Los estudiantes, cuando se van a acercar a la revista, ¿qué van a ver? Y también qué van a escuchar cuando están en la radio. Correcto. Básicamente el boletín Around the World
trata los diferentes temas de actualidad de la división, lo que estamos ofreciendo en materia de intercambios, de movilidad, de convenios que suscriben la docencia, la investigación o la extensión, de lo que se logra hacer en la gestión a través de esos procesos transversales y de lo que hace en la misma división. Además, publicamos la información de becas, de pasantías, de intercambios académicos, culturales, de prácticas, noticias que nos llegan de agencias de cooperación que ofrecen becas, de nuestros asociados también y de las redes académicas y científicas a las cuales pertenecen no solamente los docentes sino la universidad, y todo ese cúmulo de ideas, de bagaje de información se lo transmitimos a nuestros lectores del boletín. En radio tenemos una especie de radio revista que incluye 5 secciones. La primera sección la denominamos Ocurre en el Mundo, y entonces pasamos unas noticias que sean de actualidad alrededor del planeta. Luego tenemos un invitado en el programa, se llama esa sección Voces Internacionales, y el invitado es de un país invitado que hemos escogido. Por eso cada emisión cuenta con un país seleccionado previamente, y a ese país le dedicamos todo nuestro esfuerzo para que el invitado nos diga cómo es la experiencia de vivir en ese país, cómo se mueve en ese país, cómo es la cultura, cómo es la educación, cómo es la forma de vida del país donde él tuvo alguna experiencia internacional. Y luego termina el programa, después de hacer también una sección que se llama Por Países y Mundos, donde damos datos geográficos, políticos del país invitado, y volvemos a una sección que se llama Nos Movemos. Cierra el programa la radio revista con unos tips, que son unas capsulitas sobre cultura, sobre datos, y además aprovechamos también para dar información sobre becas sociales y sobre las diferentes noticias que se producen en la docencia, en la extensión y en la investigación, y por supuesto en la división de Relaciones Internacionales. Y está Around the World Televisión, que es y que se encarga básicamente de entrevistar a todas las personas que han viajado y que nos cuenten acerca de sus experiencias y por qué la gente debería salir. Hablando de este tema, ¿cómo es esa aceptación? La Universidad de Medellín se está preparando y tiene una cantidad de métodos, de metodologías, de procesos y de espacios para que la gente se vaya y conozca, viaje y estudie. ¿Cómo es la aceptación? ¿Los estudiantes cómo están recibiendo toda esta información y todos estos empujones que está haciendo la Universidad de Medellín por muchos de los estudiantes que tiene ahora para que se vayan? ¿Cómo usted ve que los estudiantes están aceptando esto, Luis Horacio? Bueno, yo diría que muy bien. Los estudiantes cada día más están entendiendo que la internacionalización no es una moda, no es un discurso más, sino que es una realidad, que hoy moverse es más fácil que antes, y que además el tema educativo implica volver a retornar al origen. La universidad por esencia era internacional. Lo que pasa es que en estos cambios que hubo en el medioevo, la universidad napoleónica, un poco todo ese esquema de modelos endógenos de economía que eran muy hacia adentro, pues impidieron que la universidad tornara a su origen, que de por sí es internacional. Hoy diría que los muchachos naturalmente se mueven, y ellos ya lo hacen a través de las redes sociales, de la virtualidad. Y la internacionalización se está volviendo una realidad no solamente para las universidades por sistemas de ranking o de acreditaciones, sino también porque los muchachos ven que es una oportunidad para mejorar su nivel de conocimiento y de capacitación. Pero hay que entender que la internacionalización no solamente es hacia afuera, claro, también se hace internacionalización adentro, y en eso también estamos trabajando las universidades, y en este caso la Universidad de Medellín, porque queremos también que no solamente nuestro estudiante, nuestro profesor, nuestro personal administrativo, nuestro egresado se vaya, sino también que vengan profesores, estudiantes, académicos que nos den su experiencia adentro, y que nosotros también adentro podamos hacer actividades de carácter internacional. Luis Horacio, pero a la hora de uno irse, ¿qué tan importante, qué papel juega la Universidad de Medellín en el acompañamiento para que los estudiantes puedan tener este flujo de viajes? ¿Qué tipo de información provee la universidad? ¿Se encarga absolutamente de todo el proceso? ¿O qué parte tienen los estudiantes y qué parte tiene la universidad en esto? Quisiera hablar de este tema, pero lo voy a invitar a que vamos a una pausa institucional, y cuando regresemos aclaremos este tema acerca de cómo la universidad brinda la oportunidad de que los estudiantes viajen alrededor del mundo. Muy bien. A todos ustedes les recuerdo que este es Around the World, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Vamos a ir a una pausa institucional y ya regresamos.
en Around the World, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Hoy tenemos un invitado muy especial, su nombre es Luis Horacio Botero y nos está hablando acerca de cómo los estudiantes de la Universidad de Medellín pueden hacerse y ser internacionales. Luis Horacio, quedamos en una pregunta antes de ir a la pausa institucional. ¿Cómo es el acompañamiento, cuál es el acompañamiento que tienen los estudiantes a la hora de decidir irse? Por ejemplo, yo llego a su oficina como jefe de la División de Relaciones Internacionales de la universidad y ¿qué tengo que empezar a hacer? ¿Cómo es el proceso que yo tengo que empezar a emprender para poder irme del país? ¿Cómo me guía la universidad? Bueno, el estudiante o el profesor que va a la división, lo primero que hacemos es que tiene que tomar una decisión dónde se quiere mover, dónde quiere ir. Si no tiene información, inmediatamente lo ubicamos en la información de primera mano, o sea, qué becas hay, qué pasantías están ofertadas en el mundo, o con quién nosotros, según el área del saber, tenemos convenios internacionales suscritos con diferentes instituciones académicas. Una vez definimos con el estudiante o el profesor o incluso el personal administrativo hacia dónde se quiere mover, ya le decimos, en el caso de un estudiante en particular, que debe acercarse al jefe de programa de su respectiva unidad académica para que lo oriente para efectos de hacer homologaciones o convalidaciones de asignaturas, porque la idea de un estudiante que se mueva es a ir a ver unas asignaturas que después puedan ser reconocidas a su regreso para terminar sus estudios de pregrado o de posgrado en la institución Universidad de Medellín. Y ese proceso de acompañamiento del jefe de programa termina con una decisión del estudiante de moverse. Cuando ya él definió con el jefe de programa estas asignaturas que posiblemente pueda haber en el país receptor, en la universidad receptora, ya la División de Relaciones Internacionales diseña con él una estrategia, un formulario, cómo se va a ir, qué visa tiene, pasaporte, y lo acompaña en todo ese proceso. Incluso mirando los convenios que tenemos, se observa si hay reciprocidad, porque tenemos convenios donde en algunos casos hay ayudas, manutención, o incluso no debe pagar en la universidad donde va a ir y a cambio sí nos debe pagar a nosotros por reservarle el cupo y conservarle la malla curricular para que el estudiante también regrese y termine su proceso de formación en Colombia. Cuando es un profesor igual, buscamos que sea reciprocidad. Si no hay reciprocidad, ¿en qué condiciones se va? Nosotros en ambos casos, estudiantes o docentes, les colaboramos con trámites de visas, para embajadas, para consulados, damos cartas de recomendación firmadas por nuestro rector y cada estudiante o cada profesor que se va a mover pues debe diseñar un formulario y suscribir un formulario que nos dé fe a nosotros de que se va a mover y que va a aprovechar la oportunidad de hacer un intercambio internacional. Luis Horacio, menciona usted varias veces la palabra convenios. Cuéntenos acerca de los convenios que tiene la Universidad de Medellín y a los cuales los estudiantes pueden acceder. ¿Cómo estamos en el tema de convenios? Yo diría que bien, no tenemos una cantidad enorme porque también nuestro rector ha dicho, nosotros no nos interesa como Universidad de Medellín tener miles de convenios, sino que funcionen. Claro. Actualmente tenemos 37 convenios de intercambio y movilidad nacionales y 85 convenios de movilidad e intercambios internacionales. En los internacionales tenemos con 27 países ubicados en los 5 continentes, lo que nos da a nosotros una presencia mundial e internacional. Y en esos convenios tenemos desde convenios marcos genéricos que cobijan a todas las áreas del saber y convenios específicos suscritos particularmente por facultades, por programas, jefaturas de programas y o por procesos de investigación, porque como lo dije al inicio, la internacionalización es transversal a las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión. Hay convenios nacionales, explíquenos acerca de esto porque muchos estudiantes se imaginarían que solamente estos convenios tienen que ver con lo internacional, irse del país, pero ¿cómo pueden acceder también, si quieren de alguna manera irse para otra ciudad de Colombia, que también sería muy interesante? ¿Cómo funciona esto, Luis Horacio? Tenemos 37 convenios, varias unidades académicas, facultades están asociadas a lo que se denomina asociación de facultades de administración o de comunicación o de derecho, de ingeniería, y en esas asociaciones de facultades todas tienen convenios que permiten esa movilidad y ese intercambio. Incluso la Universidad de Medellín está afiliada a ASCUN, que es una asociación de
universidades colombianas y estamos afiliados a la RCI, que es la Red Colombiana de Internacionalización. Gracias a esos convenios, más los convenios específicos que tienen las facultades, las diferentes unidades académicas, un estudiante de la Universidad de Medellín que tenga que desplazarse a Cartagena puede hacer o tomar asignaturas en una universidad en Cartagena. Basta simplemente que haga los trámites también con el jefe de programa, con los consejos de facultad, con los consejos académicos respectivos para que se pueda movilizar y hacer todo desde el punto de vista legal y administrativo, porque todo esto también tiene que pasar, tanto el intercambio internacional como el nacional, por esas respectivas instancias académicas, sumado a admisiones y registros, porque nuestro estudiante sigue teniendo la condición de estudiante, bien sea fuera del país o bien sea dentro del país. Interesantísimo este tema. Luis Horacio, ya hablando de un plano más global, a nivel internacional, ¿cómo está vista la Universidad de Medellín? Podríamos hablar de puestos, podríamos hablar de ese foco que tenemos en el nivel del mundo. ¿Cómo nos vemos? Bueno, nosotros somos una universidad que poco a poco está escalando en rankings. Los rankings se han vuelto hoy una alternativa para muchas universidades de medición, de indicador, y varias están trabajando en ese sentido. Hay rankings que son muy específicos, muy puntuales. Se necesita, por ejemplo, tener premios Nobel, patentes certificadas científicamente, pero yo diría que la Universidad de Medellín va avanzando muy bien en este tema de rankings. Hay varios ya que nos están mirando. Nosotros tenemos ya un ranking nacional importante, que somos una universidad acreditada en proceso de reacreditación, pendiente de una visita de reacreditación este año, y creemos y tenemos confianza que nos van a reacreditar porque estamos haciendo las cosas muy bien. Desde el 2007, que fue la entrega del informe de acreditación, en estos 4 años, 2008-2012, hemos logrado indicadores muy importantes. La internacionalización misma ha aumentado notablemente. Nosotros pasamos de 36 convenios internacionales a 85, de unos 7 convenios nacionales a 37, de una movilidad de 146 estudiantes a ámbitos internacionales a 864, a mover docentes también por varios lugares del mundo a través de ponencias, congresos, pasantías, intercambios, proyectos de investigación. Y por ejemplo es muy diciente cómo también ya nuestros investigadores están adquiriendo la madurez gracias a esos intercambios, gracias a esa movilidad para escribir en bases de datos indexadas y revistas de alto nivel. Ya nosotros, por ejemplo, publicamos en Scopus, en Science, en varias, digamos, bases de datos de alta especialización, que nos da un ranking ya bien importante que nos está ubicando en los mejores lugares. Luis Horacio, lo voy a invitar a que hagamos a una pausa institucional y cuando regresemos hablemos de un tema muy importante. ¿Por qué los estudiantes no están viajando? Teniendo en cuenta que hay una cantidad de posibilidades y mucho más lo que hace la Universidad de Medellín para que viajen. ¿Cuál es ese factor que incide de que los estudiantes no tomen la decisión de irse? Vamos a ir a una pausa institucional y cuando regresemos seguiremos aquí en Around the World, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Around the World, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Hoy estamos hablando de un tema muy importante, la internacionalización, y estamos de la mano de Luis Horacio Botero, quien es el jefe de Relaciones Internacionales de la Universidad de Medellín. Luis Horacio, quedamos en una pregunta. ¿Por qué los estudiantes, por qué las personas no están accediendo a estas ofertas, a estas opciones que da la Universidad de Medellín o que tienen los diferentes institutos para que la gente viaje y se internacionalice? ¿Qué está pasando por las mentes de estas personas? Información no falta porque ya estamos hablando de toda la información que la Universidad de Medellín brinda para que viajen. ¿Usted qué cree? ¿Por qué no estamos viajando? Bueno, el tema puede ser multicausal. Nosotros en el análisis que hemos hecho en la división observamos que hay varios factores. Para nadie es un secreto que el país va bien económicamente, pero todavía hay una desigualdad social enorme, hay una diferencia de clases bastante significativa, y nosotros en particular en la Universidad de Medellín, para nadie es un secreto ya que tenemos una gran población que recibe ayuda directa de la misma universidad a través de programas de becas sociales,
nosotros alrededor del 45% de la totalidad de nuestros estudiantes reciben algún tipo de ayuda de una beca, de una institución que hace préstamos, y eso hace que ese estrato socioeconómico tenga algunas dificultades para moverse y hace parte de la responsabilidad social que también tiene la Universidad de Medellín con la ciudad y con la educación. Pero independiente de ese hecho causal, también obedece a algunos fenómenos, por ejemplo, del bilingüismo. Una de las dificultades mayores para accesar a becas en el mundo es que la mayoría de esas becas están en inglés, sobre todo en programas de maestrías y doctorados. El inglés es el idioma universal de la educación, y si nosotros no logramos avanzar rápidamente en bilingüismo y específicamente en el inglés, pues va a ser muy difícil que nos den becas en el exterior, porque la mayoría de los programas que se ofertan se editan es en inglés, no hay ni siquiera en la lengua nativa del país receptor. Y eso hace también que haya algunas dificultades puntuales. Pero yo diría que poco a poco estamos superando esas barreras, esas dificultades. Antes se creía y se tenía mucho temor por el asunto de la manutención, de los costos, y ahora también hay muchas becas que se ofrecen 100%. Por ejemplo, en Brasil, el gobierno brasilero tiene un programa de becas para latinoamericanos con una manutención mensual de 1.800 reales. Eso da para vivir dignamente en Brasil, en cualquier ciudad de Brasil. Lo que pasa es que muchos de esos ofertas deciden que no es inglés en ese caso, sino portugués, porque la mayoría de las clases se dictan en portugués, pero igual en Brasil, por ejemplo, para hacer procesos doctorales, te aceptan a ti que hagas la tesis doctoral en castellano, en tu idioma nativo, y eso es importante. Lo que falta también es ganas, voluntad, decisión de tomar la iniciativa de hacerse más internacional. Luis Horacio, ya para ir finalizando, ahora ¿cómo se está preparando la Universidad de Medellín para los nuevos cambios y los nuevos retos? La Universidad de Medellín, ¿qué nuevas propuestas está implementando para empezar para que la internacionalización siga siendo un punto fundamental y en la mente de todos los estudiantes siga retumbando el hecho de irse, viajar e internacionalizarse? Bueno, nosotros hemos tratado de buscar el lenguaje de los jóvenes, sobre todo porque es nuestra población objetivo. Tenemos 11.500 estudiantes alrededor en la Universidad de Medellín en este momento, unos 1.400 de posgrado, y creemos que los social media, las redes sociales, son una alternativa también, además de las 3 estrategias que mencionamos de Around the World Boletín Virtual, Around the World Radio, Around the World TV. Estamos trabajando también con un community manager, una especie de coordinador de redes sociales para trabajar Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, YouTube, y hacer que los muchachos a través de me gusta, sígueme, empiecen a generar como una especie de virus a través de las redes sociales y haya entusiasmo por lograr la internacionalización, por hacernos más visibles. Pero recordemos, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro, para que también lleguen personas del exterior y se acojan a nuestros programas como Ad Home Group, por ejemplo, o que vengan y vean que Medellín es la ciudad innovadora, que acabamos de recibir ese galardón, y que vean que hay opciones también de ser un destino de educación superior. Luis Horacio, ya para finalizar, quisiera pedirle un favor, que desde sus palabras invite a todos los estudiantes para que de alguna manera se atrevan y se arriesguen a recorrer el mundo. Bueno, sencillo, moverse hoy es una necesidad, es casi una obligación, moverse es más fácil que antes, la internacionalización es un espacio que tenemos que aprovechar. Luis Horacio, muchas gracias por acompañarnos y darnos a entender y explicarnos todo este proceso de internacionalización que tiene la Universidad de Medellín. A ustedes, y los invito a todos a continuar con nuestra nueva serie Around the World Televisión. Muchísimas gracias. A todos ustedes también les recuerdo, esto es Around the World, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín, donde vivimos nuestro lema, ciencia y libertad. Ciencia para conocer y libertad para viajar por nuestro mundo. Aprovecho para agradecer a la División de Relaciones Internacionales de la Universidad de Medellín. Mi nombre es Héctor Gaona. Hasta la próxima.